vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, damos apertura a una nueva semana informativa, estamos sobre una nueva agenda para irla trabajando y presentarla a todos ustedes. Hoy es lunes 23 de marzo, aquí compartimos como a diario lo hacemos de lunes a viernes en esta primera emisión de 6 en punto de la mañana hasta las 8. Agradecemos su audiencia y agradecemos su vinculación a través de la red social Instagram. Su dirección, _noticiero Televen. Importante entonces ese contacto, esa conexión que tienen a diario, el envío de sus mensajes, también las denuncias sobre servicios públicos y un agradecimiento muy especial a todos por ello y en particular a aquellas personas que también desde el exterior nos escriben, venezolanos que están pendientes y nos sintonizan a través de las alternativas y propuestas que tiene a través de las redes sociales Televen. Para todos ellos un gran saludo y muy amables por sus mensajes. Bueno, a ver cómo se perfila la semana informativa y estamos en la antesala de lo que será la Semana Santa. Pero por lo pronto vamos a comenzar a desmenuzar los hechos, luego vendrá la presentación de los titulares, siempre es muy importante, y las diferentes secciones o segmentos que tiene esta primera emisión de Noticiero de Televen. Entonces, entremos en las precisiones del caso. Bueno, atención para que tomemos previsiones, porque la encargada de la Presidencia de la República anuncia que habrá aproximadamente 45 días, puede ser incluso mucho más, de un plan energético nacional. Es decir, hay que actuar con racionalidad en el uso de la energía eléctrica. Hay un fenómeno astronómico de perpendicularidad del Sol que va a caer con severidad sobre nuestro país. Esto puede provocar incluso incendios forestales que pueden lastimar los tendidos eléctricos y también algunas plantas. Así que a tomar previsiones. Esto hace prever para algunos que pudieran entonces comenzar a programarse los llamados apagones, que tendrán una duración corta, otras pueden ser mucho más extensas. De hecho, ya se presentaron algunas dificultades el día viernes en el occidente del país, en el estado Zulia, en el estado Táchira, en el estado Trujillo. Hubo contratiempos, hubo en algunos casos hasta 4 horas sin el servicio de energía eléctrica. Por ello entonces, provocado al parecer por este fenómeno que anuncia la encargada de la Presidencia de la República, hay que estar atentos, hay que estar alertas y hacer un uso, repito, racional de los electrodomésticos y en general de los aparatos que requieren de la energía eléctrica para funcionar. Entonces, bueno, estar muy pendientes, esto puede durar, repito, 45 días, pero pudiera extenderse un poco más. Es una condición climática muy especial, bueno, y ya esperaremos también cuando llegue el tiempo de lluvias, que todavía está un tanto lejano. Debería comenzar como tal, de acuerdo a los vaticinios, siempre sobre el mes de mayo, pero vamos a tener unas cuantas semanas con contratiempos y dificultades. Bueno, para hoy, el lunes 23 se anuncia en coordinación en el grupo llamado Coalición Sindical, que agrupa a no solamente sindicatos, sino diversos gremios, se anuncia, una movilización nacional para solicitar aumento del salario mínimo, salarización de los bonos y el cumplimiento de una serie de compromisos que existen con los trabajadores de acuerdo a los registros de los contratos y los convenios colectivos. La movilización será nacional, al parecer, de acuerdo a los organizadores. Sobre las 10 de la mañana, en diferentes ciudades del país, habrá concentraciones y entrega de documentos a los despachos públicos. En la capital de la República, de acuerdo a la información, la concentración será en Parque Carabobo a partir de las 10 con el propósito de marchar hacia el centro de Caracas y entregar cartas a los despachos públicos donde solicitan precisamente la corrección salarial, el respeto a los contratos y convenios, salarización de salarios, salarización de bonos y también el cumplimiento de una serie de
de normas y de cláusulas que se han establecido. Vamos a ver, de todas maneras, seguramente estaremos realizando la cobertura en este caso y ofrecer los detalles muy probablemente en la emisión meridiana del noticiero de Televen. Bueno, continuamos. Ayer se conoció a través de la red social Telegram una comunicación del exministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. El general Vladimir Padrino López pues hablaba de reconciliación nacional, de recorrección dentro de las Fuerzas Armadas, de orden, de formación profesional, de disciplina. Hizo reflexiones sobre el papel que le tocó jugar durante casi 13 años al frente del Ministerio de la Defensa. Dijo que tuvo que lidiar con los extremistas, que tuvo que lidiar muy duro para evitar una situación de confrontación interna, de guerra, incluso interna dentro del país. Bueno, hizo una serie de comentarios que han sido, pues, jerarquizados y se reflejan en diversos medios de comunicación y portales de Internet. Es su reflexión de despedida, pudiera decirse. Entender de alguna manera, se interpreta de sus palabras el nuevo orden, la nueva, digamos, o el nuevo modelaje, si lo pudiéramos denominar de esta forma, que se está comenzando a establecer en el país, en el plano económico, en el plano político. Así que invitamos a los interesados a vincularse a la red social de Telegram, o si no, aquí mismo habrá una reseña, pero en diferentes portales también tendrán la extensión de lo que dijo Vladimir Padrino López. Bueno, continuamos. Ayer se conoció un pronunciamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Hubo el viernes una reunión con diferentes factores dentro del proceso de convivencia democrática o convivencia por la paz. Se habló del tema medios de comunicación social, se cruzaron ideas entre diferentes factores que asistieron a esa cita y surge un planteamiento de allí sobre registrar, digamos, a los portales de Internet que hacen vida y algunos que están, en este caso, reducidos o que están bloqueados. Bueno, de esto se habló en esa reunión, pero ayer decía, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa decía que es inaceptable un registro cuando el espacio de Internet es un espacio libre, abierto y plural, un registro donde se establezcan, digamos, controles o se establezca de alguna manera una vigilia sobre diferentes portales. La contraparte ha dicho que es necesario tener ese registro para evitar excesos, para evitar, digamos, posiciones desmedidas que se manejan siempre a través de los portales. Sobre esto siempre hay que tener mucho cuidado, pero la respuesta, en este caso de este gremio profesional de trabajadores de la prensa, pues establece que esa no es la mejor manera, simplemente limitando, restringiendo y además estableciendo controles. Bueno, hubo una reunión, nos vamos a Bogotá, una reunión, la 10ª cumbre de cancilleres del CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y allí, bueno, se discutieron muchos temas, también hubo una reunión de acercamiento y se firmaron algunos convenios con África, pero hay un planteamiento que hay que destacar o jerarquizar. Intervención de diversos cancilleres, entre ellas la del ministro venezolano Iván Gil, donde se habló de la necesidad de reducir sanciones a los países del área y además rechazar lo que son, digamos, iniciativas o militares como las que han ocurrido recientemente entre otros países en Venezuela. Y en este caso, bueno, eso fue un consenso que se alcanzó entre los integrantes del CELAC para que estas situaciones sean sencillamente desmontadas en el caso de las sanciones y rechazadas en el caso de lo que son intervenciones de carácter militar. Bueno, vámonos al terreno internacional, que hay muchas cosas que relatar allí. La situación de Irán es sumamente difícil, hay un peligro de mayores ataques, hay, por ejemplo, una advertencia en un plazo de 48 horas para la apertura total que dio Donald Trump del estrecho de Hormuz, que si no se realiza van a atacar las centrales eléctricas de Irán. Irán ha respondido su gobierno que si eso ocurre van a atacar instalaciones eléctricas de países vecinos que tienen a tropas o tienen personal de los Estados Unidos o instalaciones militares de los Estados Unidos en sus territorios. También con la posibilidad de alcanzar con cohetería o misiles algunos otros intereses de los Estados Unidos e Israel en el área y mucho más. Así que en esta circunstancia,
pues ha sido la respuesta del gobierno. Esto tiende a complicarse, a hacerse mucho más difícil. Trump ha dicho que es necesaria para el tránsito del petróleo y el gas del mundo. Por allí circula el 20% aproximadamente, que se abra sin dificultades y sin contratiempos el estrecho de Hormuz, pero incluso Irán ha dicho que lo cerraría definitivamente si ocurre un ataque sobre sus instalaciones eléctricas. Esto tiende a agravarse seriamente, y todavía Irán, a pesar de la destrucción de buena parte de su logística militar, tiene capacidad de respuesta y lo está demostrando. Ha lanzado también en los últimos días nuevos ataques de cohetería y misiles sobre Israel. A su vez, Israel sigue atacando reciamente el sur del Líbano, donde está la base de operaciones del grupo fundamentalista ligado a Irán, Hezbollah. Y en este caso también hay ahí un número significativo de pérdida de vidas y también de destrucción de la infraestructura de la zona. Incluso Israel está destruyendo puentes que unen ciertas áreas del territorio libanés, que es, pues, en alguna medida, sobre todo en el sur, la base de operaciones, repito, de este grupo Hezbollah. Así que, bueno, la situación en el Medio Oriente es muy difícil. Alerta en Europa por las advertencias que hizo Estados Unidos sobre la posibilidad que aún, a pesar de los daños, puedan lanzarse misiles desde Irán y que pudieran alcanzar capitales europeas. Esto ha prendido las alarmas en este aspecto, y así que, bueno, hay que estar muy pendientes. Sobre Cuba, que es otro punto y otro foco de conflicto. Bueno, las Fuerzas Armadas cubanas se colocaron en alerta frente a la posibilidad de lo que denominan una agresión militar o de una incursión militar, en este caso de los Estados Unidos sobre su territorio. El proceso todavía es muy confuso porque Estados Unidos y algunos voceros del gobierno cubano han reconocido que han existido y continúan conversaciones, pero frente a la realidad cubana, frente a la decadencia del país como tal, frente al gravísimo problema del servicio de energía eléctrica, frente a la solicitud de cambios de los integrantes de su gobierno, la situación tiende a hacerse más difícil. Estados Unidos dice que ya no es un país como tal, que está en proceso de deterioro, que es un país que está en ruinas. Hubo un duro y severo apagón que perjudicó toda la isla. Este fin de semana comenzó el proceso de recuperación. También hubo solidaridad internacional de grupos que se identifican con el gobierno cubano, que tienen incluso presencia en Cuba, que han viajado allí, así que la situación es bastante complicada. Nos vamos a Francia. Hubo elecciones en diversos territorios franceses, elecciones para la alcaldía. Severo golpe recibió la izquierda y su alianza, la izquierda del Partido Socialista con los grupos de extrema izquierda. Salvo algunos episodios, fue derrotada de una manera muy dura. Los grupos conservadores o conservaron posiciones o alcanzaron otras posiciones. Así que ese es el balance. Ya conoceremos mayores detalles en el día de hoy para poder ofrecerlos a todos ustedes. Bueno, nos trasladamos a Colombia, el vecino país. La revista Semana publica un reportaje donde acusa directamente con testimonios de personas que fueron condenadas por participar en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el senador Uribe Turbay, que pues fue muerto por órdenes de este grupo disidente de la FARC llamado Segunda Marquetalia, cuyo cabecilla principal es alias Iván Márquez. Uno de los detenidos confesó y dijo que ciertamente ellos habían sido los inspiradores y los promotores de lo que fue el asesinato cometido por un sicario con un muchacho de 15 años, con la complicidad de otros que lo organizaron, haber dado muerte al senador Miguel Uribe Turbay, que era candidato presidencial. También tenemos desde los Estados Unidos que repentinamente, en apenas muy pocos días, quizá una semana o algo más, vino una ola de calor sobre el estado de California, sobre Arizona y sobre otros estados centrales, algo inusitado, algo repentino frente a hace pocos días, unas nevadas tremendas
que crearon pues un desasosiego particular y un daño severo a la economía y la suspensión de miles de vuelos aéreos, pues ahora se han alcanzado temperaturas sorprendentes, por ejemplo en Las Vegas de 44.4 grados centígrados y también otros en 38, 35, en fin, algo totalmente paradójico, ¿no? Algo realmente insólito, por eso está pasando en los Estados Unidos. En los deportes tenemos que Yulimar Rojas obtuvo medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo. Reapareció en los campeonatos mundiales la venezolana Yulimar Rojas y obtuvo un salto de 14.89. La cubana Lainis Pérez obtuvo la victoria con 14.95. Son amigas, competidoras, pero vienen recuperándose, lo cual es una buena noticia. En fútbol hay cosas bien interesantes. Bueno, el derbi de España, o el derbi de, no de España, el derbi de la capital española, corrijo, el derbi de la capital española entre Atlético de Madrid y Real Madrid, lo gana el Real Madrid, un partidazo intenso, lo dominó en buena medida el Real Madrid, gana 3-2. 2 goles de Vinicius, uno por penal y un golazo que hizo también Valverde, hizo un gol tremendo, que por cierto, posteriormente, por una acción, en el fragor y la intensidad del juego, pues le sacó tarjeta roja el árbitro. Eso ha traído una protesta sonora y tremenda porque fue profundamente injusta, según los analistas, la expulsión de Federico Valverde de este juego. Hay que ver si hay una apelación del Real Madrid, pero bueno, esa fue la situación. De todas maneras, el Real Madrid gana el derbi de la capital. Barcelona mantiene la punta porque jugó ayer también, ganó con agonía 1-0 al Rayo Vallecano, que asfixió en algunos momentos la defensa del Barcelona. Incluso Joan García, el portero del Barcelona, fue el artífice para que no ocurriera lo que hubiese sido un escándalo, el que Barcelona hubiese perdido con el Rayo Vallecano, que es un equipo competidor. Mientras tanto, en Premier League, la Liga Inglesa, la Copa de la Liga, la gana 2-0 el Manchester City, que se reivindica después de haber sido eliminado por Real Madrid en la UEFA Champions. Gana 2-0 al Arsenal de Londres. Bueno, y también hubo partidos en las ligas diferentes de Europa, la liga italiana, la liga francesa, en fin, bueno, muchas cosas que relatar como siempre al comienzo de la semana, luego del sábado y el domingo en el segmento deportivo. Bueno, simplemente les recuerdo la dirección de Instagram, que es la red social a través de la cual ustedes participan, el _noticiero Televen, los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y un resumen de lo que ustedes siempre nos envían, que agradecemos mucho. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes 23 de marzo de 2026. Qué gusto que nos acompañen en esta nueva semana y en este nuevo recorrido de noticias. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Hola, muy bien, señora Peroso. Nosotros, bueno, contentos, felices de iniciar este día junto a ustedes, allí en casita, preparando todo para irse al trabajo, a la universidad, llevar a los niños al colegio, en fin, las actividades diarias de toda mañana de la familia venezolana, acompañadas como siempre de un buen cafecito, sí señor, y por supuesto de también toda la buena energía que desde acá del noticiero Televen podemos enviarles a todos ustedes y esperamos que llegue a todos los hogares de los venezolanos el día de hoy. Bueno, saludamos en especial a quienes siguen esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. Estamos en vivo en este momento a través de ella. También tiene la opción de hacerlo a través de la aplicación Televen Stream, la descarga en su teléfono móvil celular, en su tablet o en su computadora, y allí disfruta no solo de la programación, o mejor dicho, no solo del noticiero Televen, sino de toda la programación de nuestro canal. Tenemos la opción en TikTok, el _noticiero Televen, otra ventana informativa para todos ustedes, nuestra señal abierta que llega al país, y también Televen TV en YouTube. Una vez que se transmiten los programas, se suben allí y usted los disfruta cuando así lo desee. Son múltiples las opciones para que usted esté allí en comunicación directa con toda la programación de Televen, ahora en TikTok también. Así que, como lo decías, una nueva ventanita allí de comunicación directa con toda la programación de Televen y, por supuesto, con esta primera emisión del noticiero desde bien tempranito. ¿Qué resta por decir, Salmerón? Bueno, decirle a nuestro señor director que hoy lunes, por favor, ruede coletilla. Nos vamos. Adelante. Gracias.
justamente vamos a comenzar haciendo revisión de informaciones que están en nuestra cuenta en Instagram. Presidenta encargada anuncia plan de ahorro energético, es la primera de ellas. Dice acá que este sábado se activó un plan nacional de ahorro energético para garantizar la estabilidad del servicio eléctrico en todo el país. El plan responde al inicio de un ciclo de incidencia solar perpendicular sobre Venezuela, fenómeno que elevará las temperaturas durante los próximos 45 días. Internacionales, Cuba se prepara para una posible agresión militar de Estados Unidos, lo dijo el viceministro de Exteriores de la isla, Carlos Fernández de Cosio, pese a insistir que su país no tiene disputa alguna con Washington. Esto es una cita textual para el viceministro de Exteriores, abro comillas. Nuestras Fuerzas Armadas siempre están preparadas. Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar, cierro comillas. Esto lo dijo Cosio en una entrevista para la cadena NBC News. Irán amenaza con cerrar definitivamente el estrecho de Hormuz. El anuncio ocurre luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump hablara sobre una posible destrucción de plantas de energía de Irán si el país asiático no abre completamente y sin amenaza esta vía dentro de 48 horas. En este mismo tema, OTAN se une a Estados Unidos por el estrecho de Hormuz. Esta zona es considerada uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo para el comercio global de energía y el anuncio marca un escalonamiento significativo en los esfuerzos diplomáticos y militares para mantener abierta esta vía marítima clave. Fatal accidente ocurre este lunes en el Aeropuerto Internacional La Guardia en Nueva York, cuando una aeronave colisionó contra un camión de bomberos en plena zona de operaciones. De acuerdo con los reportes oficiales, el impacto dejó un saldo lamentable de 2 personas fallecidas. Las autoridades aeroportuarias procedieron al cierre inmediato del aeródromo para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y el inicio de las investigaciones. Extraditan a narcotraficante ecuatoriano desde Colombia. Se trata de Ángel Aguilar, investigado por el magnicidio en Quito del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. Aguilar, miembro de la organización criminal Los Lobos, permanecerá en una cárcel de máxima seguridad mientras el Ministerio de Interior ecuatoriano realiza gestiones para agregarlo a una lista de extradición hacia Estados Unidos. Yulimar Rojas obtiene medalla de plata en el Mundial de Atletismo. La tricampeona del mundo consiguió su mejor marca en el certamen en su cuarto intento con 14.86 metros, mientras que la cubana Leyainis Pérez obtuvo la presea dorada con un salto de 14.95 metros. Bien, les recordamos que todos estos titulares usted puede ver en detalle todas estas informaciones en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario 2001, una de las informaciones que destacan con fotografía. Se titula "Zarpa el canciller marítimo". ¿De qué va esto? La presidenta encargada despidió a los cadetes que integran la tripulación del buque Simón Bolívar en su viaje internacional. También es titular de esta portada de 2001, Delcy pide uso racional de luz por la sequía. El Ejecutivo señaló que el fenómeno astronómico pasaje perpendicular elevará las temperaturas en el país, por lo que activó un plan de contingencia para proteger el sistema eléctrico. También tenemos en esta portada, tecnología contactless dominará en la banca. El presidente de Asobanca estima una cobertura de 80% a finales de 2026. Vamos ahora a revisar, amigos, la portada del diario El Universal, que nos tiene como información principal, o mejor dicho, una que destaca de ella y que además viene acompañada con una gráfica histórica: ola de calor en Estados Unidos. Aquí se señala que una inusual y potente ola de calor que comenzó afectando la zona occidental de Estados Unidos se desplazó este sábado hacia el centro del país, provocando temperaturas máximas históricas en regiones que apenas unas semanas atrás registraban niveles bajo cero. También leemos en la portada justamente relacionado con este tema, ya más adelante iremos explicando más sobre el mismo. Gobierno ordena activar Plan Nacional de Ahorro Energético. La medida responde a condiciones climáticas críticas que podrían presionar la demanda de energía en las próximas semanas. También en esta portada, Venezuela llama a consolidar una región libre de sanciones. Son declaraciones de Iván Gil, canciller de la República, en la cumbre de la CELAC. Reafirma la obligación de promover la unidad.
Ahora vamos a compartir con ustedes información que destaca el portal web del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Ellos titulan: el Real Madrid se quedó con el derbi ante el Athletic. Dice la nota en detalle que el Real Madrid tuvo un domingo difícil en el que debía enfrentar al Atlético, pero terminó venciéndolo con doblete de Vinicius y tanto de Federico Valverde por 3-2 para seguir prendido en la lucha por la liga. El merengue comenzó mejor la primera etapa y con la intensidad con que ha venido jugando en los últimos partidos. En varias ocasiones estuvieron muy cerca de convertir el primero, pero no pudieron concretar. Bueno, y antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Se trata de un grupo de navegantes quienes lograron captar un momento inédito en el ecosistema marino donde 3 ballenas jorobadas realizaron saltos simultáneos cerca de su embarcación. Bueno, el registro muestra a una ballena emergiendo del agua. Segundos después, 2 mamíferos de menor tamaño aparecen detrás. Todo un espectáculo. Sí, señor. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Sigan allí porque en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. En solo minutitos estaremos de vuelta. Equipos internacionales de investigación médica especializados en salud femenina desarrollaron un estudio que reveló que un nuevo análisis de sangre podría mejorar el diagnóstico de la endometriosis. Los especialistas explican que esta enfermedad ocurre cuando tejido similar al del útero crece fuera de él, causando dolor intenso, inflamación y problemas de fertilidad. Los investigadores evaluaron la eficacia de este método frente a técnicas tradicionales y los resultados muestran que el test podría identificar hasta el 80% de los casos, incluso en etapas donde otros procedimientos no logran detectarlos. Esto permitiría acortar los tiempos de diagnóstico e iniciar tratamientos oportunos. Aunque todavía está en fase de evaluación, los expertos señalan que este avance representa un paso importante para evitar procedimientos invasivos y mejorar la calidad de vida de millones de mujeres. Adalys Freites, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Monagas con portada digital de Maturín News. Ellos titulan: denuncian envenenamiento de mascotas en Las Cocuizas. El sumario de la nota reseña que según reportes de vecinos en los últimos días han muerto más de 10 gatos y perros. Instan a los organismos de seguridad y protección animal a investigar la situación y sancionar a los responsables. También tenemos más abajo con fotografía: Udo Monagas pide presupuesto para mantenimiento. El coordinador académico de la casa más alta en la entidad, Guillermo Carreño, indicó que el campus Los Guairitos tiene una extensión total de 15 hectáreas, de las cuales 8 son áreas verdes que requieren desmalezamiento constante. También se lee en esta portada: construyen al menos 100 fosas en el cementerio municipal de Maturín. Vamos ahora con la portada del periódico Yaracuy al Día del Estado Yaracuy. Dentro de sus noticias destaca la siguiente: exportan segundo lote de café yaracuyano a Rusia. Se han enviado 80 toneladas. En total, este fin de semana se consolidó la exportación de 56 toneladas de café verde sembrado y cosechado en el estado. Allí se resaltó el esfuerzo de todo el equipo que con empeño fortalece la economía regional y también la economía nacional. Leemos en esta portada: funcionarios del CICPC y la Policía Regional reforzarán estrategias de seguridad. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tiene la hora Salmerón por allí? Son las 6:32 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram. Ya venimos. Cientos de millones de jugadores de Pokémon GO ayudaron sin saberlo a entrenar la inteligencia artificial que guiará a los robots de reparto del futuro. Durante una década, el uso de la cámara y el GPS permitió a Niantic acumular una base de datos colosal con más de 30.000 millones de imágenes del mundo real, mapeando ciudades enteras con una precisión sin precedentes. Esta recolección masiva de datos dio vida a un sistema de posicionamiento visual capaz de ubicar un objeto con un margen de
de error de apenas 1 centímetros. A diferencia del GPS tradicional, esta tecnología no depende de satélites, sino que entiende el entorno físico analizando estatuas, fachadas y monumentos que los propios usuarios escanearon a cambio de recompensas en el juego. Si alguna vez jugaste Pokémon GO, técnicamente trabajaste para construir la infraestructura de navegación autónoma que hoy comienza a desplegarse en nuestras calles. Ricardo Raad, Televen. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido compartiendo con ustedes información que destaca el portal web de Infobae. Ellos reseñan: el régimen de Irán amenazó con desplegar minas en el Golfo Pérsico si se producen ataques contra sus costas o sus islas. Esto en medio de la creciente tensión por la proximidad del plazo fijado por el presidente estadounidense Donald Trump para la apertura del estrecho de Hormuz, según un comunicado de la Guardia Revolucionaria. Trump advirtió la madrugada del domingo que Estados Unidos atacará centrales eléctricas iraníes en un plazo de 48 horas si el estrecho permanece bloqueado de facto por acciones iraníes contra la navegación. Nos vamos ahora a revisar información del periódico El Diario que circula en El Salvador. Información principal: Cuba se queda sin energía. La isla sufre 2 apagones nacionales en menos de una semana. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con cielo despejado. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en la Guayana Esequiba, Bolívar, del Tamacuro y los Andes. Revisemos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 15 grados centígrados y la máxima de 31. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada. Temperatura mínima 20 grados centígrados y la máxima 33. Nos vamos a Maracaibo, occidente del país. Precipitaciones de variada intensidad. Temperatura mínima 26 grados centígrados y la máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Así es, y vamos a comenzar saludando a Carolina Hernández, nos escribe desde Acarigua, Estado Portuguesa, también Cisos Leide desde Ciudad Bolívar, por acá está Borton, nos manda también los buenos días, Mirta Lara, la parroquia La Unión del municipio Arismendi, Yusbeli en Guacara, Alexander en Cabimas, Ramón en Río Caribe. Acá atención con esta denuncia que hacen sin agua en el kilómetro 12 del Junquito, acá en la ciudad de Caracas, nos lo dice el señor Alfredo. También por acá Isabelita nos dice en Maturín, en La Cruz, tampoco tienen servicio de agua. Volvemos a Caracas, urbanización Juan Pablo II, tampoco tiene servicio de agua. Vamos a revisar qué mensajes han llegado a nuestra cajita interactiva para leérselos a todos ustedes. Bueno, por acá tenemos el primero, dice: feliz comienzo de semana, Gaudí y también Ricardo, bueno, en este caso mi persona, están impecables. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Atención con esto porque vecinos no respetan el horario de sacar la basura en Cruz Baja, esto es en Boquerón, acá en la ciudad de Caracas, y también nos mandan saludos desde el Junquito. Ahí está la señora María José Molleja, siempre en sintonía del Noticiero Televen. Agradecemos como siempre la fiel sintonía y estos mensajes que hacen llegar ustedes a diario a nuestra cuenta en Instagram, y esperamos que las denuncias tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, variedad, mucha variedad informativa, sobre todo cuando se trata de la apertura de la semana, y hay un buen refugio de noticias que estuvieron conociéndose en las últimas 48 horas. Bueno, hay temas de economía, hay temas internacionales, en fin, temas de salud también tenemos para todos ustedes. Vamos a comenzar con este panorama que se presenta para el sector de las líneas aerocomerciales. Pues miren, aseguran que Venezuela se encuentra ante una oportunidad para estabilizar precios y boletos y recuperar el mercado internacional. Nuestro compañero Manuel da Silva conversó con especialistas del sector aeronáutico y en breve nos va a traer detalles. En el estado Lara,
Cámara de Industriales de esta entidad aspira a reposicionar al sector como proveedor clave para empresas transnacionales tras acuerdos que en principio se han logrado con los Estados Unidos. En información de salud, esto es muy bueno, en las últimas décadas la esperanza de vida de personas con síndrome de Down ha aumentado de manera considerable. Vanessa Urbano con la información. Varios temas internacionales, uno de ellos vamos a destacar. Narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar fue extraditado a su país tras ser capturado en Colombia. Hoy tendremos como invitado para hablar de la relación comercial bilateral entre Colombia y Venezuela a Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana. Y culminamos, como siempre, con el segmento de lo actual. La cantante Miley Cyrus se sincera sobre sus adicciones. La pausa, breve como siempre a esta hora. Regresaremos con la información nacional, internacional, deportiva, en fin, muchas cosas en la primera emisión de Noticiero de Televen con Gaudí y Adrián. Buenos días, Adrián. Buenos días, Carlos. Como siempre, un placer saludarte. Buenos días, Gaudí, Ricardo. Un gusto compartir esta jornada informativa con ustedes y con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. Hoy es 23 de marzo y el 23 de marzo se celebra en el mundo el Día del Meteorólogo, conmemorando la entrada en vigor en 1950 del convenio que estableció la Organización Meteorológica Mundial. Esta fecha resalta la importancia de la meteorología y la hidrología en los pronósticos y alertas esenciales para la seguridad de millones de personas alrededor del planeta. Con esto, como siempre, hacemos una pausa para publicidad. Más adelante, Europol desmantela una plataforma de la Dark Web que vendía imágenes de pedofilia. Esto y más en minutos. Iniciamos esta semana con una alerta climática que ya se siente en todo el territorio nacional. Pues sí, Gaudí, Venezuela entró en un periodo de fuerte radiación solar que no solo afecta a nuestra salud, también trae consecuencias directas para la energía en nuestro país. Saludamos nuevamente a Ricardo Salmerón para que nos dé más detalles de este fenómeno. Hola, Ricardo, nuevamente. Hola, Adrián, saludos nuevamente, Gaudí. Así es, bueno, desde este fin de semana se ha hecho oficial el inicio de la declinación solar. Esto significa que los rayos del sol impactarán de manera perpendicular sobre nuestra geografía, un fenómeno que ocurre 2 veces al año, pero que en este 2026 promete temperaturas récord. Vamos a entrar en detalle. Se espera que la mayor intensidad se registre entre finales de marzo y todo el mes de abril. Los efectos que generará esta situación son mayor radiación de rayos ultravioleta y los famosos mediodías sin sombra. Especial atención a estados como Zulia y la región capital, donde la sensación térmica podría superar los niveles habituales. Ante esta situación climática se ha forzado a las autoridades a tomar medidas importantes. El Ejecutivo ha anunciado un plan de ahorro eléctrico para los próximos 45 días. La explicación oficial atribuye esta medida a la presión extrema que el calor ejerce sobre el sistema eléctrico nacional debido al uso masivo de aires acondicionados y ventiladores, sumado al fenómeno del pasaje perpendicular de los rayos solares. Que en concreto quiere decir que durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela. Esto nos llama, y yo apelo a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica. Bueno, la colocación de los aires acondicionados a una temperatura que no supere los 21 grados centígrados, la desconexión de equipos eléctricos. Ya el Ministerio sacará un protocolo de invitación para la ciudadanía, porque durante 45 días el calor y la sequía se van a intensificar en nuestro país. Pido también la colaboración de los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, para que el cumplimiento de los planes de la pica y poda se mantenga, porque sin duda alguna estamos esperando incremento de los incendios forestales. Y eso tiene una incidencia en el sistema de transmisión eléctrica. Así que apelo a la conciencia nacional del ciudadano, de la ciudadana, de los organismos públicos para que avancemos en un plan
de ahorro de energía eléctrica. Bueno, ante este panorama, la prevención es la clave. Manténgase constantemente hidratado, no espere sentir sed para beber agua, evite la exposición directa entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Desconecte electrodomésticos que no se usen y regule el uso de aires acondicionados para evitar sobrecargas en sus comunidades. Tome las previsiones necesarias para proteger a niños y adultos mayores del llamado golpe de calor. Amigos, esta es la información que tenemos hasta el momento. Volvemos al set principal. Gracias, Ricardo. Interesante este reporte y muchas recomendaciones a tomar en consideración. Seguimos. El canciller de Venezuela, Iván Gil, pidió a la comunidad de estados latinos y caribeños establecer una alianza contra las sanciones de Estados Unidos. Esto durante su participación en el foro de alto nivel de la CELAC y África celebrado en Bogotá. La CELAC tiene que sacudirse, tiene que reaccionar, tiene que convocarse con urgencia histórica. ¿Para qué sirve una organización regional si sus jefes de Estado no gozan plenamente de inmunidad o si nuestras capitales pueden ser vulneradas sin una respuesta colectiva? Gil enfatizó que la cohesión del bloque no debe estar condicionada por posturas políticas y remarcó la necesidad de exigir la restitución de los derechos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó que las acciones de Washington en Venezuela y Cuba no son democráticas, lamentando la incapacidad de Naciones Unidas para ejercer un papel decisivo en conflictos internacionales. En el foro de la CELAC y África, Lula da Silva declaró que no se puede permitir que se pueda entrar en los asuntos internos y la integridad territorial de otros países. Agregó también que está indignado con el Consejo de Seguridad por no solucionar el problema en Medio Oriente y Ucrania. El Fondo Monetario Internacional ratificó que continúa trabajando para establecer contactos técnicos con autoridades e instituciones venezolanas, esto con el objetivo de recopilar datos económicos básicos y evaluar la situación del país. La vocera del organismo, Jules Cossack, explicó que estas gestiones serían de carácter exploratorio y no implican por ahora una normalización de relaciones formales. El FMI mantiene suspendidos sus vínculos con Venezuela desde 2019 y ha señalado que cualquier avance dependerá del reconocimiento internacional del gobierno. Pese a no dar cifras, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, proyectó que este año Venezuela seguirá registrando un crecimiento económico. Este año también proyectamos que Venezuela siga liderando el crecimiento en América Latina. A pesar del bloqueo, el crecimiento económico lo vemos en todos los sectores. Este es un sector que ha crecido, que también tiene acompañamiento de políticas públicas como el plan escolar, el plan Z, que es un mecanismo y es una política para acompañar la industria nacional. Rodríguez insistió en la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos levante todas las sanciones en el marco del restablecimiento de las relaciones bilaterales. Aseguró que desde el Ejecutivo Nacional continúan ejecutando acciones para mejorar el ingreso económico de los trabajadores. Fueron instaladas 3 mesas de trabajo en el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y los trabajadores de la prensa. El coordinador del ente, Ernesto Villegas, señaló que los encuentros sirven para analizar aspectos del libre ejercicio del periodismo. Para tratar temas relativos a la libertad de expresión, al marco regulatorio de las comunicaciones en Venezuela y también para la recepción de planteamientos concretos sobre personas que se puedan sentir, digamos, menoscabadas en el ejercicio de la comunicación o incluso también, digamos, víctimas de manejos distorsionados de la propia comunicación hacia ellos. Aquí todos tienen sus reclamos, aquí todos tienen sus dolores. Yo puedo tener una visión de lo que para mí es la libertad de expresión, porque yo también puedo decir o podría denunciar aquí que también la libertad de expresión se ha sobrepasado en algunos sectores del otro lado, como podemos también asumir algunos errores que desde el Estado, desde el gobierno, se han cometido. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa solicitaron la eliminación de la ley contra el odio. Indicaron que esta limita el libre ejercicio del periodismo. La ley contra el odio debe ser derogada. Es una ley que realmente no convoca a la convivencia ni a la paz, es una ley con
carácter punitivo que es inaceptable, que plantea penas de hasta 30 años de cárcel, es decir, la pena máxima que hay en nuestro país, que además lo que hace es repetir tipos penales que están recogidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Además, plantean que se pueda resarcir los daños a aquellos medios que fueron afectados. Crearon un código QR para que estos hagan conocer sus casos. Eso no está establecido en la ley resorte, que cuando el CONATEL te quite la concesión, porque tiene la potestad, porque la concesión pertenece al Estado venezolano, te quite los equipos. Ellos hablan de confiscación, nosotros hablamos de robo, y eso también está establecido y va a estar allí también en esas mesas, que hay temas que están incluidos, que nosotros pensamos que tienen que resolverse es por la vía y la voluntad política, una orden ejecutiva. El tema de los bloqueos en Internet no necesita que se esté discutiendo en estos momentos en la mesa. Desde el programa de convivencia también sostuvieron un encuentro con los jueces de paz. Su vocero nacional, Gustavo Cánchicas, señaló la importancia del trabajo articulado entre los jueces de paz, el programa y las instituciones del Estado. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, en Bolívar una mujer fue aprehendida por presuntamente planificar el homicidio de su padre. Venimos con esto y más. Especialistas del sector aeronáutico aseguran que Venezuela se encuentra ante una oportunidad para estabilizar los precios de los pasajes y recuperar el mercado internacional. Proponen restablecer rutas directas e impulsar una competencia leal y recíproca entre las aerolíneas. Uno de los factores que más incide en el bolsillo del viajero venezolano es la estructura de costos de los pasajes. A diferencia de otros países de la región, el boleto en Venezuela está gravado por múltiples tasas gubernamentales y aeroportuarias que elevan el precio final. Por ejemplo, un vuelo hacia Miami puede superar los $1.000 debido a que se requiere una conexión obligatoria generalmente vía República Dominicana o Panamá. Este esquema de vuelos triangulares duplica los costos operativos, una realidad que persiste desde que en 2019 se suspendieran las conexiones directas con Estados Unidos por motivos políticos. El restablecimiento de la ruta directa Caracas-Miami representaría un alivio inmediato, tanto en tiempo como en dinero. Ahora, lo que nosotros pretendemos es que en esa ruta no solamente vuelen las líneas aéreas norteamericanas, sino que también se le dé oportunidad a que las líneas aéreas venezolanas que tienen capacidad, y hay varias que tienen capacidad para hacerlo, puedan operar compitiendo con las líneas norteamericanas en ese destino o en esos destinos, porque seguramente habrán líneas aéreas venezolanas que estén interesadas en volar a destinos distintos a Miami. Tras el regreso de diferentes aerolíneas, existe un optimismo creciente sobre el retorno de otras operadoras internacionales. Antes de 2014, Venezuela contaba con más de 20 aerolíneas internacionales. Estamos ahora en el mejor momento de incentivar por parte de Venezuela y por parte de la autoridad aeronáutica a esas líneas aéreas que se fueron, esas líneas aéreas que operaban en Venezuela para el año 2013, 2014, que regresen a Venezuela, porque Venezuela es un país que primero que es buen anfitrión y en segundo lugar que hay un movimiento de pasajeros realmente interesante, siempre lo ha habido, no lo ha dejado de haber, y si nosotros entramos en un proceso de recuperación económica, creo que va a haber una muy buena conectividad. En el contexto de un proceso de recuperación económica, las autoridades aeronáuticas tienen ante sí el reto de incentivar el regreso de las empresas que se retiraron. Manuel da Silva, Televen. La Cámara de Industriales del Estado Lara aspira a reposicionar el sector como proveedor clave para las empresas transnacionales, gracias a los recientes acuerdos entre Venezuela y Estados Unidos en materia petrolera. Hemos tenido visitas de nuestro presidente de Colindustria en días pasados en el estado Lara, tuvo una visita
a la Cámara Industrial del Estado Lara e hicimos un par de visitas a empresas destinadas a la parte petrolera o a ser llamadas a ser proveedores del insumo petrolero. Fuimos a dos empresas, una metalúrgica y una de gomas, y mostrar el potencial que no solo en ellas, sino en muchas otras tiene el Estado Lara como un Estado históricamente proveedor de la industria petrolera. En medio de este contexto hay empresarios privados que señalan que algunos representantes del área industrial se han ido acoplando a las necesidades que requiere este mercado. Una de ellas es la adquisición de generadores eléctricos. Aquí en nuestro estado, empresas que estaban dormidas actualmente se están despertando, están invirtiendo en su producción, en levantar la producción, y realmente es un factor importantísimo porque vemos que hay esa iniciativa de nuevamente invertir en nuestro estado, en nuestra ciudad y lógicamente por el desarrollo de nuestro país. Es importante mencionar que el sector industrial en el estado Lara ha alcanzado una capacidad instalada que sobrepasa el 50%. El gremio que ha tenido un crecimiento desde finales del 2025 ha sido el ramo de alimentos y también la industria farmacéutica, entre otros. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. Trabajadores petroleros cesantes de la empresa Maritime Contractors de Venezuela piden que se haga justicia social con 500 de ellos que quedaron sin contrato laboral en 2019. Aseguran que muchos acumulan años de experiencia que podrían contribuir en la reactivación de la industria. Desde antes de 2012 se habló de eliminar la tercerización de los trabajadores de la industria petrolera. Eso no se cumplió. De hecho, en 2019, una empresa filial de PDVSA despidió a 500 personas de su nómina y los dejó en un limbo laboral. Estaban en gabarras de perforación en el lago de Maracaibo. Que éramos los únicos que estábamos haciendo servicios de perforación y rehabilitación de pozos petroleros en el lago de Maracaibo, con personal calificado y que... Ya ha pasado casi una década de todo este caso. Los cesantes acumulan años de experiencia que podrían ser útiles al momento de capacitar al personal que entra a la industria petrolera buscando su reactivación. Aquí tenemos operadores de grúa, perforadores, obreros de taladro, obreros de primera, cocineros, chef, o sea, tenemos todos los cargos, supervisores, encuelladores, ¿sí me estás entendiendo? La industria debería más bien premiarnos a nosotros por haber aguantado 8 años sin percibir un bolívar. Hasta ahora el proceso de reactivación ha traído expectativas positivas, pero sin evidencias reales de crecimiento en la producción de crudo. La mano de obra es fundamental para el arranque de los 21 campos petroleros que tiene la región. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Usuarios del terminal de Nuevo Circo, ubicado en el centro de Caracas, rechazan que la parada de las unidades que van a los valles del Tuy y otras rutas aledañas sean reubicadas en la Rinconada. El cambio perjudicaría a quienes viven en Santa Teresa, Dos Lagunas, Santa Lucía, La Virginia, El Alto, Yare, Ocumare y Charallave, como el caso de Jirvin, que vive en Cartanal y trabaja en el centro de la ciudad. Me cambian el terminal a otro sitio, me tocaría madrugar un poquito más. Yo me paro a las 4 de la madrugada para llegar a Caracas a las 6. Eso nos va a afectar durísimo, porque el ferrocarril sí es un gran medio de transporte, es una ayuda para el bolsillo de todos los que vivimos en los valles, pero eso se colapsa, mi hermano. ¿Sabes qué feo como persona? Que no has llegado a tu trabajo y ya estás cansado, ya estás aporreado, golpeado, estresado. Es más cansón, sí, tocaría agarrar el metro o agarrar otra camioneta, es más costoso, pues. Claro que afecta en el bolsillo. Preferiría agarrar el ferro, si en tal caso lo cambian a la Rinconada. Comerciantes señalan que el 80% de los usuarios que usan el terminal viajan hacia los valles del Tuy. Se niegan a ser desalojados. No nos oponemos a las cosas del Estado, pero este terminal tiene cómo mejorarlo y que estas instalaciones permanezcan aquí en el municipio, porque lamentablemente si el terminal es trasladado por otro sitio, los más afectados van a ser los usuarios. Toda mi vida he trabajado aquí. ¿Sabes qué fuerte que ahorita vengan y te dicen desaloje y no hay cómo trabajar? Si me mueven a la Rinconada, las personas que trabajan en el centro, ¿cómo harían? O sea, pagarían doble pasaje. Cuando haya fiesta en la Rinconada, ¿cómo haríamos para llegar? Rechazan que se haga una obra diferente al terminal. Cambiar el terminal hacia un centro comercial, hacia unos árabes. Eso es imposible, ¿me entiendes? La gente se afecta. Gente humilde, gente pobre que no tiene recursos para caminar a cargar por otro lado.
piden mesas técnicas con la alcaldía y el gobierno nacional. Ya esta es la tercera Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, de acuerdo al artículo 70 que creamos. Esta es la tercera. Esperemos que sea la última y definitiva. Esto es monumento nacional, patrimonio nacional y patrimonio cultural. No puedes tocar los terminales. Hasta ahora las líneas de transporte que han sido movilizadas de este terminal son aquellas que transportan a los usuarios hacia Guarenas, Baruta, Los Teques, Altagracia y El Sombrero. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La esperanza de vida para las personas con síndrome de Down se ha triplicado en las últimas décadas. Según estimaciones globales, 1 de cada 700 recién nacidos presenta esta condición y gracias a los avances en salud, hoy pueden alcanzar los 60 años de vida, superando el promedio de 25 años que se registraba en el pasado. Todos los 21 de marzo se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down para resaltar el esfuerzo de muchas familias que a pesar de los obstáculos logran llevar adelante a estos muchachos quienes con sonrisa y nobleza conquistan sus sueños. Nadadora profesional, modelo de marcas de maquillaje, actriz y buena hermana son algunas de las características que definen a Samantha. Yo fui mensajera de Olimpiadas Especiales, que para mí es un logro más importante para mí, llevar todos mis atletas para que puedan triunfar como yo. Y tengo 17 años en mi trabajo y ese trabajo lo hago chévere, estupendo, me encanta, soy feliz. Hace 40 años era casi imposible pensar que las personas con esta condición pudieran formar parte de empresas importantes. Afortunadamente, hoy la realidad es un poco diferente. Tal es el caso de Alberto, que lleva 18 años trabajando para un banco reconocido en el país. Casi olvido decirles, ha recorrido el mundo, siendo medallista olímpico, y es de las cosas de las que más se siente orgulloso. Soy oficinista, pero ya estoy en correspondencia y transporte. En bolas criollas, en olimpiadas lo llaman bochas, y yo he competido en Panamá, Costa Rica. La tecnología y el avance en la ciencia ha logrado que cada vez más personas conozcan esta condición y que puedan tener las herramientas necesarias para el crecimiento óptimo de estos muchachos. Pero para aquellas madres de los 80, la información era escasa. Nunca estuve incluida en una escuela regular. Esas posibilidades realmente eran muy pocas. Era empezar a salir con ellos por las calles de Chuao a la panadería, y que ellos mismos hicieran su cola y los atendieran. Y era hacer que el resto de la gente los viera como personas capaces. Estas madres consideran que la inclusión durante esos años fue uno de los grandes retos que les tocó asumir. Por esa razón, un grupo de 7 mujeres crearon la asociación civil llamada Apoye, que ya tiene 26 años de fundada. Me gusta Apoye porque comparten, tenemos proyectos de arte, tenemos proyectos de formación, de estimulación cognitiva, tenemos todo lo que se refiere al crecimiento personal y tenemos la integración laboral. Aún queda mucho por hacer. Ellas comentaban que la sociedad y la ciudad no reúnen las condiciones básicas para que estos muchachos puedan desenvolverse sin necesitar ayuda. Algo tan simple como ir a sus trabajos o casas es una actividad donde requieren ser asistidos por no contar con las señalizaciones y transporte público adecuado. Oportunidades y atención respetuosa son otras de las solicitudes. Un lugar Gracias, Vanessa. Continuamos con mal olor, color oscuro y sedimentos. Llega el agua a los hogares de Nueva Casarapa, en Guarenas, en el estado Miranda. Así lo denuncian vecinos de la zona, que piden examinar el suministro, asegurando que lo que les llega no es apto para el consumo humano. Entre los sectores afectados se encuentran las terrazas. Sus habitantes señalaron que deben comprar agua potable constantemente para poder realizar las actividades de aseo personal, lo que representa un gasto superior a lo establecido en su presupuesto mensual.
Mira, cuando llega el agua llega prácticamente marrona. Y para lavar tenemos que esperar que llegue clarita. Incluso para llenar los recipientes, pues hay que esperar por lo menos un día para que no quede ese sucio en los pipotes y eso. Y aparte que, bueno, para lavar y esas cosas, si utilizamos el agua más que todo que sí para lavar la casa, bajar la poceta y esas cosas. Al principio llega con marrón, a veces o sea, no marrón, a veces no oscuro, pero sí por lo menos claro. De tanto uno bañarse con esa agua, pues a lo mejor no le pega. Los vecinos también denunciaron el bote de agua cloacales en la zona. Y aunque en las imágenes se puede ver un poco seco, ellos aseguran que cada vez que llega el agua, esto parece una laguna con un olor bastante fuerte. Los encuestados coincidieron en que cruzar este tramo a veces se les hace cuesta arriba. Indicaron que la situación surge debido a una obstrucción en las tuberías que, aunque se ha intentado reparar, la falla ha persistido desde hace al menos 3 años. Mira cómo tiene destruida la vía. O sea, tiene destruida la vía. La gente cuando cruza por aquí el agua, verdad que es bastante sucio, o sea, es mal olor. Es bastante fuerte la problemática, pues. Y cada vez que se desborda el agua, cuando llega el agua, las veces que llega el agua, se pone peor. Nosotros tenemos que hacer maniobras para poder llegar a la casa. Aunque la recurrencia en el suministro de agua ha mejorado en los últimos 2 años, según lo que explicaron algunos de los encuestados, señalaron que no se respetan los ciclos de suministro y que desconocen el horario que maneja Hidroven para su colocación. Los vecinos piden a las autoridades atender esta problemática en su brevedad posible al afirmar que esta situación les podría causar problemas de salud. Génesis Rivas, Televen. Hablemos de sucesos porque una joven de 21 años fue capturada en Angostura del Orinoco tras ser señalada de planificar el homicidio de su padre de 72 años. En el procedimiento también fueron arrestadas otras 2 personas que actuaron en complicidad. De acuerdo a un reporte del director nacional del CICPC, Douglas Rico, la sospechosa habría contratado a un hombre de 19 y a un adolescente de 16 años para quitarle la vida a su papá, porque éste le habría reclamado por la venta de un ganado de su propiedad sin su consentimiento. El homicidio se ejecutó el pasado 10 de marzo en el sector Los Olivos, parroquia Antonio José de Sucre, cuando los 2 señalados sometieron al septuagenario y le propinaron varias heridas por arma blanca. El caso fue puesto a orden del Ministerio Público. Desde el Estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Malos olores y enfermedades infecciosas son algunas de las consecuencias que enfrentan los vecinos del sector Teodoquildas, en el municipio de Caroní del Estado Bolívar, debido a la acumulación de aguas servidas. Este problema afecta no solamente a estas cuadras, afecta a todas estas cuadras, como 5 cuadras son afectadas de acá de la comunidad de las Teodoquildas. Se están presentando muchas enfermedades de infectocontagiosas como diarrea, también dengue, enfermedades cutáneas en la piel. Están presentando muchas enfermedades y esto tiene ya mucho tiempo, pues. Los vecinos consultados aseguran que la obstrucción causada por la acumulación de tierra y basura en la red de tuberías sería la causa principal del problema que ya ha dejado consecuencias irreparables. Tenemos un caso, una señora recibió una bacteria y la señora ya no se encuentra en este momento porque la señora falleció, ya tiene más de 1 año y no hemos podido, tenemos todo esto feo, todas las teodoquildas en general tienen con este problema de agua servida. Y le pido que por favor se aboquen para acá, porque ya esto se presta demasiado grave. Ya los carros no pueden pasar, ya esto es una cuestión, esta es una vía principal. Esta era una vía antes que comunicaba las Amazonas, un olor terrible. Yo vivo aquí en la esquina y yo tuve que echar una cuestión de cemento, una cuestión porque se me empezaba el agua ahí y a la hediondez de la cuestión yo no me dejaba dormir, o sea, ¿me entiendes? Es algo grave, que por eso le pedimos de corazón se acerquen acá a la comunidad, por favor. Vivir entre aguas servidas también tiene un impacto negativo en la salud mental. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, esto puede generar ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático e insomnio, por lo que la organización insta a prestar atención a dichos síntomas y buscar ayuda profesional de ser necesario. Desde el Estado Bolívar, Andrea Calma, Televen.
Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Seguimos en lo que es la celebración del mes de la mujer y Arcos Dorados no puede quedar afuera. Nos acompaña Luzmar Moret, quien es directora general de Arcos Dorados Venezuela. Conversatorio importante el día de hoy en conmemoración al mes de la mujer y bueno, una directora, la primera en ser directora general de Arcos Dorados Venezuela. Qué mejor que usted. Háblanos un poco del evento del día de hoy. Mira, fue un evento muy lindo, la verdad, un evento que quería inspirar a las alumnas o a las estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Era como también dejar un poquito de huella, es inspirar a que las niñas que estudian acá o las adolescentes que ya están aquí en la universidad puedan tener esa visión también de que la preparación, el estudio y las ganas pueden ser el vehículo o el motor para poder lograr esos sueños que están desde siempre, desde chiquitos, desde que estamos en la casa y nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que estudiar para ser alguien. Pero no, desde el ser, cómo yo quiero lograr y cómo yo quiero llegar a ese sueño que tanto me he forjado a través del aprendizaje. Bueno, y de hecho el conversatorio se titula El poder de elegir desde el liderazgo femenino, ¿no? Como bien decías, que cada persona, en este caso la mujer, pueda decidir su propio camino y vimos que está bien acompañada. Danos un poco de ese panel. Mira, un panel muy fructífero. Teníamos a una profesora que tiene años dando clases en la universidad, teníamos a la presidenta del Instituto de Infectología de Venezuela, estábamos representadas también por ONU Mujeres y adicionalmente desde la parte tecnológica también. O sea, era un panel bien fructífero porque tenía varias aristas para poderles enseñar y poder llevar un mensaje bien contundente desde varios o diferentes puntos de vista de cómo también el liderazgo femenino no es que en algunos casos puede nacer con alguien, pero el liderazgo femenino también es evolutivo y transformador. Luzmar, precisamente mencionabas que en Arcos Dorados alrededor tienen 2.000 empleados indirectos y que el 52% de estos 2.000 son mujeres, ¿no? Sí, en Arcos Dorados Venezuela tenemos más de 2.500 empleados directos. Eso sin contar todos los empleados de los proveedores que trabajan con nosotros, que de hecho el 90% de nuestros proveedores son locales. Ayer celebrábamos el Día del Proveedor en McDonald's, donde celebrábamos tantas compañías que han salido adelante, que se han reinventado y que hoy forman parte de la proveeduría de Arcos Dorados en un camino sostenible bien chévere hacia adelante. Y bueno, dentro de nuestros empleados, más de 2.500, como te decía, el 52% son mujeres y el 50% en el equipo de liderazgo, no solamente para llenar una cuota, y tampoco es un equipo de mujeres que pueden apoyar una gestión, son mujeres que toman decisiones. Estaremos entonces atentos a esos eventos y los posteriores que van a venir desde Arcos Dorados Venezuela para el resto del año. Muchas gracias por la entrevista y bueno, feliz día y feliz mes de la mujer. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. Bueno, hasta ahora hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, internacionales, 2 muertos en un choque de un avión en la pista del aeropuerto La Guardia, en Nueva York. Ya volvemos. Comenzamos en Estados Unidos, 2 muertos, varios heridos y costosos daños materiales es el saldo de la colisión entre un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York. Aparte de los fallecidos, otras 13 personas, incluyendo 11 pasajeros y 2 socorristas, fueron trasladados al hospital con heridas. El avión, un CRJ-900 de Air Canada Express, operado por Jazz Aviation, que había llegado procedente de Montreal, golpeó un camión de bomberos que estaba atendiendo un incidente. Los fallecidos son el piloto y el copiloto de la aeronave. El incidente obligó a las autoridades a suspender el tráfico aéreo por varias horas. El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, señaló que las Fuerzas Armadas de la isla se encuentran en una fase de preparación ante la posibilidad de una agresión militar por parte de Estados Unidos. El diplomático aseguró que ven este escenario poco probable, pero que el país no puede permitirse ser ingenuo y debe estar listo para una movilización. Estas declaraciones surgen en el contexto de alta hostilidad aumentado por comentarios recientes del presidente estadounidense Donald Trump,
quien llegó a afirmar que sería un honor para él tomar el control de la isla. Irán arrecia su amenaza de cerrar completamente el estrecho de Hormuz. Por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump avisa que atacará las centrales eléctricas de Irán si no abre totalmente el acceso de esta estratégica vía en 48 horas. El mensaje de Trump llega luego de que las fuerzas estadounidenses debilitaran la capacidad de Teherán tras atacar un arsenal subterráneo situado en la costa del país empleado para guardar misiles crucero antibuque. Nos centramos ahora en África. 64 muertos, entre ellos 13 niños, es el saldo que dejó un ataque contra un hospital en Sudán, en medio de la guerra civil que azota al país desde el año 2023. La guerra civil en Sudán persiste como una de las peores crisis humanitarias mundiales, con más de 150 muertes y 13 millones de desplazados. El ataque del fin de semana dejó también 89 heridos y dañó los departamentos de pediatría, maternidad y emergencias del hospital. Una operación militar conjunta de Estados Unidos y Ecuador incautó un cargamento de drogas superior a 70 millones de dólares en aguas internacionales y dentro de la zona económica exclusiva ecuatoriana. Así lo informó el Ministerio de Defensa de Ecuador, destacando que estos operativos representan un golpe significativo a grupos de delincuencia organizada que utilizan el mar como ruta para el tráfico de estupefacientes. Tras su captura en Colombia, fue extraditado a su país el narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, investigado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 en Quito. El sujeto, miembro de la organización criminal Los Lobos, permanecerá en una cárcel de máxima seguridad mientras el Ministerio de Interior ecuatoriano gestiona su extradición. Bueno, y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos nuestra revisión con el portal web AP, que reseña: ambulancias de una organización benéfica judía fueron incendiadas. La policía británica investiga el hecho como un ataque antisemita. El hecho, que tuvo lugar en un importante barrio judío de Londres, no dejó heridos, pero sí varios destrozos en los inmuebles adyacentes. Y seguimos con el sitio web Europa Press, que titula: la Agencia Internacional de Energía tilda de muy grave la crisis energética actual y asegura que ningún país será inmune a sus efectos. El director del ente, Fatih Birol, indicó que el actual contexto ha superado a las dos crisis petroleras registradas durante la década de los 70. Y en nuestro video viral de hoy, una cámara de seguridad captó el momento en el que un camión que transportaba toneladas de queso cayó en un socavón de una avenida en Santiago de Chile. Según las autoridades, la vialidad había sido acordonada debido a filtraciones en una alcantarilla, pero las señales de advertencia fueron retiradas horas antes, dejando la zona expuesta a accidentes. Bueno, al parecer la vía ya había sido reparada, pero no aguantó el peso del camión, ¿no? Bueno, por eso quitaron los avisos, me imagino. Supongo yo, sí. Bueno, muy bien. Gracias, Gaudí. Vamos a ver qué nos tiene ahora Eduardo Pino en los deportes. Muy buenos días, feliz comienzo de semana y arrancamos los deportes hablando de la mejor atleta en la historia de Venezuela, de nuestra reina Yulimar Rojas, que obtuvo medalla en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2026, celebrado en Polonia. Nuestra venezolana logró la presea plateada con un salto de 14.86 metros en su cuarto intento. La medalla de oro la ganó la cubana Leyanis Pérez cuando alcanzó los 14.95 metros, quien se corona como nueva campeona mundial. Por su parte, el bronce fue para la representante de Senegal. Hay que recordar que Yuli está en una etapa de recuperación luego de superar una lesión en el tendón de Aquiles que la mantuvo alejada de las pistas por mucho tiempo. Yulimar Rojas es tan fenomenal que se está recuperando y gana una medalla de plata en el Mundial de Atletismo. Es sencillamente
fuera de lote el nivel de Yulimar Rojas. Vamos a hablar también del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Estados Unidos. Este juego se convirtió en otro de los eventos deportivos con mayor audiencia en lo que va de año, después del show de medio tiempo del Super Bowl, atrayendo más de 10 millones de espectadores. Específicamente fueron 10.784.000 personas cautivadas frente a sus pantallas, cifra que solo corresponden a la transmisión en territorio estadounidense. La cantidad de espectadores ha hecho que la victoria de Venezuela quede marcada en el encuentro más visto en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. Y si a eso le sumamos los casi 10 millones de Televen, imagínate. Hay que hablar también de fútbol español, es que Real Madrid y Atlético de Madrid jugaron un partidazo en el Santiago Bernabéu. Los catalanes se van con ventaja de 4 puntos. Se reanudará a principios del mes de abril la Liga Española, precisamente con el juego entre Atlético de Madrid y Barcelona. Y O'Reilly iba a darle el título de Carabao Cup al Manchester City, doblete de este fantástico futbolista, 2 goles de cabeza. Lo cierto es que otros títulos más para Guardiola dirigiendo al conjunto ciudadano. Ya son, como le mencionamos, 16 títulos dirigiendo al Manchester City, una Champions. También tiene el récord de ganar 4 Premier League seguidas. Increíble la historia del Manchester City y Pep Guardiola, que por cierto se dice que esta podría ser su última temporada dirigiendo al City. Obviamente uno de los mejores entrenadores, no solo del fútbol mundial, sino también, por supuesto, del Manchester City y de la Liga Inglesa. De esta manera despedimos los deportes, que tengan una excelente semana y recuerden, mañana cumplimos una semana de ser campeones del mundo, sí, campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Todavía hay gente que no se lo cree, yo ahorita es que me lo estoy empezando a creer. Hermosa mañana para todos. Gracias, Eduardo. 10 millones de Televen, te quedaste corto. 10 millones nada más en Televen Stream. Ajá. Sin contar la señal abierta. Todo el mundo vive esa emoción por Televen. Todavía por las estamos pantallas de emocionados, Televen. Gaby. Así es, así es. Bueno, es momento de hacer un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana. Ya volvemos. Compartiremos con Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, CAVECOL. Bueno, bienvenido Luis Alberto, como siempre, muy amable por estar con nosotros. Y bueno, a colocarnos en el nuevo escenario, que según se dice comienza a percibirse, a verse, y cómo esto al final de cuentas va a tener reflejo, impacto en esa relación comercial bilateral entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo se ven ahora las cosas, ¿no?, con este proceso que comienza a andar en el país? Lento, pero comienza a andar al parecer. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy grato aquí compartir contigo y con todo el equipo, toda esta gente que está detrás de cámara que uno nunca la recuerda, pero que hace las cosas posibles. Mira, es que la relación entre Venezuela y Colombia es muy importante de los dos países respecto a los dos países, ¿no? Y efectivamente pasa por distintos momentos, pero recordemos que viene reconstruyéndose lento pero seguro desde los últimos 3 años aproximadamente. Y ha ido reconstrucción, se han firmado acuerdos, se han empezado a ejecutar acuerdos. Por ejemplo, algo que la gente no recuerda es que hay un acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas que va a entrar finalmente en vigor dentro de a lo mejor 30 días aproximadamente, porque es que cada vez que se firma un acuerdo luego pasa por todos unos trámites y unas formalidades que lleva un tiempo, ¿no? Es agotador, entonces eso es como para cuándo, ¿no? Agobiante. Entonces, bueno, ya va a entrar en vigencia y eso va a generar mayor nivel de seguridad jurídica para los inversionistas de Venezuela en Colombia y los de Colombia en Venezuela. Entonces, el Trato Nacional, un mecanismo de solución de diferencias que a lo mejor no es el más expedito, pero que va a existir, compromisos de que si hay una expropiación tiene que haber una justa indemnización, va a haber un marco regulatorio que facilita la inversión, que no lo teníamos, entonces eso es un avance. Eso se ha dado durante este tiempo. Ahorita, por ejemplo, seguramente lo que me estás planteando es que ante esta situación de reacomodo,
también en la relación de Venezuela con los Estados Unidos, también sucede una situación con Colombia. Y Colombia ha planteado y ha ido a conversar que necesita unas licencias especiales para una empresa venezolana que está allá que se llama Monómeros. Y las ha obtenido. Entonces hay como un tratamiento especial de Estados Unidos a Colombia en algunos temas muy particulares porque es fronteriza con Venezuela. No, y perdona, y el interés que expresa el presidente de Ecopetrol sobre la posibilidad de invertir en materia petrolera en general y en gases mucho más específicamente. Muchísimo. Entonces, bueno, estamos otra vez de moda, Venezuela está de moda, y entonces las empresas colombianas tienen un interés importante en venir otra vez para Venezuela, particularmente la de gas, la energía. Y ya se está hablando de exportar gas a Colombia y de conectar electricidad de Colombia a Venezuela. Entonces, la verdad es que vuelve a ser un momento estelar de oportunidades. Recordemos que hay muchos profesionales venezolanos del sector petrolero que están en Colombia. Entonces, sería una manera de regresar. Y que el petróleo tiene una cantidad de servicios conexos, y bueno, que más para las empresas que están en Colombia que regresen a Venezuela. Entonces sí se presenta un momento interesante respecto al tema petrolero. Respecto a lo otro, el comercio que desde la Cámara también tratamos de promover, continúa creciendo poquito a poquito, pero sí en condiciones como tú lo sabes, lo hemos hablado tantas veces, que quisieras que fueran más simétricas. Entonces, claro, un mayor equilibrio. Un mayor equilibrio. Pero eso tiene que ver con las condiciones de operar en un país, que son las que permiten que seas competitivo y que tus productos puedan llegar más lejos. Claro, porque fíjate, si tú dentro de este proceso de reanimación o recuperación de la economía no logras que, por ejemplo, el sector industrial se consolide para que nuevamente pueda exportar hacia Colombia, y Colombia, que tiene sus reglas de juego mucho más claras, bueno, seguirá, pero nosotros necesitamos también llevar hacia allá. Bueno. Es así. Entonces, por ejemplo, es relevante que esta semana se instaló la Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial número 28, que es la institucionalidad que tiene el acuerdo para que periódicamente se revise el intercambio comercial, los compromisos arancelarios de subir, bajar. ¿Qué otras cosas faltan? Por ejemplo, temas respecto a los registros sanitarios, el INVIMA, que es la autoridad en Colombia, para agilizar esos trámites y que nuestra oferta exportable, vinculada a alimentos, medicamentos, bebidas, cosméticos, productos para el hogar, sean registrados y certificados para Colombia. Entonces, esta es una oportunidad importante de revisar el acuerdo y ver cómo lo hacemos más simétrico y cómo se tratan los temas parafiscales o pararancelarios que nos están afectando. Ahora, ¿cuán importante sería consolidar todo ese lazo, todo ese vínculo comercial bilateral a efectos de reducir drásticamente el tema del contrabando, el tema de la ilegalidad que se maneja en esa enorme área fronteriza? Es importante, y ahí tiene que ver mucho con lo que se hace en el día a día. Y por ejemplo, en esta reunión de la semana pasada, que fue de la presidenta venezolana, ¿verdad? La presidenta Delcy, con una delegación que vino de Colombia. De ministros que vinieron aquí, causados por la canciller. Porque no se dio un encuentro entre presidentes, pero se dio un encuentro de muy alto nivel. Algunos dicen que fue hasta mejor así. Vino el ministro de la Defensa de Colombia y se sentó con su homólogo. Y entonces hay un tema de cómo coordinar esfuerzos de un lado y del otro de la frontera, y el contrabando sube y baja. ¿Sabes qué? Esa es una situación que hay que estar constantemente supervisándola. De repente se siente que está como más controlada y luego otra vez vuelve a crecer. Ahorita tenemos otra vez situaciones con algunas bebidas energizantes, bebidas carbonatadas. Más allá, es que es un tema que es una frontera muy porosa. Tú tienes que generar condiciones de un lado del otro para que no haya arbitraje de productos, y además una de las cosas que siempre abogamos desde la Cámara, que las condiciones se armonicen para que no haya tanto incentivo de llevar cosas de un país a otro sin cumplir con la legalidad. Eso es importante en el área de medicamentos también, que es muy, muy apreciable. Ahora, el tema de la inseguridad, que es de ambos lados, pero particularmente en el de Colombia, ¿cómo aborda y cómo puede tratarse, ¿no? Porque esa frontera porosa hace posible que esos índices de inseguridad suben y bajan. Bueno, sin ser experto en la materia, pero sí hacemos seguimiento a lo que sucede, porque es el espacio físico. Una de las cosas que sería positiva de este encuentro que te acabo de comentar es que se articulen y que se hagan acciones, si a lo mejor no conjuntas, por lo menos espejos, entre autoridades nacionales de seguridad de Venezuela con las de Colombia. Porque no es menos cierto que en los últimos meses
ha habido mayor inseguridad del lado de Colombia que del lado venezolano. Entonces, la idea es que eso hace que en la frontera haya migración, porque la gente se va de donde no es seguro. Entonces, esos movimientos que a lo mejor no lo vemos en Caracas, se están sucediendo. Y por eso es importante, y por ejemplo en Colombia lo han satanizado mucho, y nosotros en la Cámara consideramos que hay que evaluar todas las opciones. El tema de las zonas económicas especiales, porque le da institucionalidad. Todo lo que sea institucionalidad ayuda a la formalidad. Le da a institucionalidad a un espacio para que actores de Venezuela y de Colombia, no nada más a nivel nacional, sino regional, se pongan de acuerdo en distintos temas. Bueno, hagamos la pausa, Luis Alberto. Vamos a regresar enseguida con Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, Cabecol. Bueno, seguimos con Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, Cabecol. Ahora, en medio del nivel de expectativa que se genera con estos procesos que supuestamente deben desarrollarse en Venezuela, ¿cuáles serían las prioridades para Venezuela en este caso? Ya lo de Colombia, aparte del desmontaje burocrático y todo esto, que es la relación bilateral, ¿qué necesitaría Venezuela para convertirse también en un muy probable y sólido exportador hacia Colombia? Mira, tenemos que fortalecer la institucionalidad para generar la confianza, porque muchas cosas estamos como en titulares y expectantes, pero bueno, una cosa es el anuncio y otra cosa es que vean la concreción. Y por eso entonces es que se están dando aceleradamente varias reformas legislativas que hubieran sido impensables pocas semanas atrás. Entonces estamos en el buen camino, hay muy buenas expectativas, todo el mundo tiene los ojos puestos sobre Venezuela, pero lo relevante entonces es que en el tema legislativo y luego institucional y en las decisiones al más alto nivel que se vayan adoptando generen confianza. Porque lo que están esperando todos los actores, los de Colombia y los del resto del mundo, es ver si efectivamente eso que dicen pudiera suceder. Y por cuánto tiempo va a permanecer. Porque cuando tú inviertes, tú no vas a recuperar inmediatamente. Una variable especulativo. Una variable allí fundamental, se me ocurre, bueno, es muy obvio si se quiere, es la seguridad jurídica. Absoluta. Si tú no tienes seguridad jurídica, el inversor internacional no va a venir al país. Y entonces la seguridad jurídica se logra con institucionalidad, con procesos claros, con disminución de la potestad discrecional de las autoridades de sí o sí no. Y hay otro elemento que también ahora cobra mucha importancia, porque es cómo se maneja el mundo, que tiene que ver con la debida diligencia y con el compliance, el saber cumplir de la manera adecuada con unos estándares. Nosotros los venezolanos ahora tenemos que hacer un esfuerzo para volver al carril de cómo se manejan los negocios, cómo se maneja la relación entre las autoridades, las instituciones, el sector, los empresarios. Tenemos que ser mucho más transparentes, la gobernanza, el cómo garantizamos que las empresas van a permanecer, inclusive para ser proveedores de estos servicios o de estas industrias que van a llegar, que se tiene la expectativa de que lleguen. Entonces, nos tenemos que hacer la tarea aceleradamente, porque todas las capacidades que desarrollamos para llegar hasta aquí no son necesariamente las que vamos a necesitar para seguir adelante. Es posible que Venezuela, si las cosas van bien, retorne al mercado andino como tal, no solamente al vínculo histórico con Colombia y esa relación comercial, sino también al resto de los países. Bueno, desde Cabecol siempre eso es un aspiracional, porque consideramos que eso es nuestro mercado natural. Pero como hemos llevado tanto palo, una cosa es que nos parece que sería lo ideal y otro es que se vaya a concretar. Igual que la reinserción en Mercosur, que también se está hablando otra vez. Bueno, siento que es más natural la de la comunidad andina, porque la comunidad andina nosotros ayudamos a crearla, a diseñarla. Se hizo más en semejanza de Venezuela y Colombia, o de Colombia y Venezuela. En Mercosur nuestra entrada fue diferente y tenemos mucho tiempo suspendido. Y la relación empresario-empresario entre Venezuela, Colombia y los países andinos, aunque hay un distanciamiento, siempre ha sido mucho más cercano. Claro. Pero bueno, eso depende de otras variables políticas, cómo están inclusive los propios socios de la comunidad andina en este momento, unos con otros. Mira todo lo que pasa entre Ecuador y Colombia en este momento. Entonces, eso no contribuye con el diálogo y la construcción. Te iba a plantear, por ejemplo, dentro de esas posibilidades, bajar las tensiones políticas, pero
Hay un proceso electoral en ciernes en Colombia. En mayo hay elecciones presidenciales. ¿Tú crees que eso pueda cambiar la vinculación y todas las iniciativas que se han tomado y los acuerdos a los que se han llegado? Bueno, en algún momento llegamos a tener el temor. Con Petro se temía, pero no ocurrió. Con Petro se logró el reencuentro, ¿no? Y volver al diálogo como básico. Es que porque llegó un momento en que no se hablaban. Sí, entonces, no se reconocían de ninguna manera. Y tienes que darte cuenta que somos países contiguos, es decir, a lo mejor tú puedes darle hablar a un socio comercial porque te molestaste que esté distante, pero es que además aquí hay una frontera viva con una cantidad una población que va y que viene y que tiene muchas dobles nacionalidades, por decirlo de alguna manera, pero hacía necesario que se diera la comunicación, que se restableciera la relación diplomática, consular, para atender a la gente, a la gente de a pie. Entonces, en algún momento teníamos la expectativa de que si había un cambio y aquí no había un cambio, o que aquí hay un cambio y ya no hay el cambio. ¿Cómo sincronizar esos procesos? Tú sabes cómo va a continuar la comunicación, la confianza y la reinstitucionalización. Uno debe imaginarse que, bueno, por los candidatos o lo que fuese, no hay un propósito o una intención de fracturar ese vínculo. En este momento pareciera que no. Sí. Y más ahora que somos como más protagonistas también, es decir, nosotros somos relevantes. Sí. Es decir, existe la expectativa de que Venezuela pueda ser un mejor mercado, un mejor socio, se está reinstitucionalizando. Entonces, entenderíamos que, sea cual sean los resultados de estas elecciones, que todavía están por verse, porque faltan meses, y tú sabes que la recta final, y ya están definiéndose los candidatos y la cosa, está todo mucho en proceso, pero pensamos que ahora hay menos probabilidades de que haya un giro y que haya un desconocimiento y que de repente, porque es un tema geopolítico a nivel mundial, porque es que nosotros también tenemos alguna implicación respecto a lo que está sucediendo mucho más lejos de acá. No, desde luego que sí. Ahora, bueno, se pueden hacer algunas proyecciones en ese sentido, más allá de lo que ocurre en Colombia en mayo con la elección presidencial. O sea, la proyección del vínculo comercial bilateral va a seguir y seguramente va a crecer. Nosotros esperamos que se continúe profundizando, fortaleciendo. Lo que pasa es que primero hubo como veníamos de la nada formalmente, los crecimientos fueron importantes, ¿no? Del 100% interanual. Ya ahora se hace el 4, el 5, y siempre ahora va a depender mucho de esa armonización, de ponernos de acuerdo en criterios para lograr consensos, para ver cómo se administran las normas. No es nada más la norma, sino cómo se administra. No es nada más la regla, sino que en la institución cómo la gestiona. Y estamos en un momento de cambios profundos dentro de Venezuela, acelerado por unos intereses externos, porque es que si no lo hacemos, esa expectativa no se va a concretar. Volvemos al tema de la confianza, la seguridad jurídica y la institucionalidad. Pues muy bien, bueno, gracias por tus comentarios, Luis Alberto. Eso nos ubica un poquito mejor en cómo con paciencia y con tranquilidad y gradualidad pueden entonces avanzar avanzarse y consolidar esa relación bilateral. La pausa, arte y espectáculos al retorno. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Alvanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Iniciamos las informaciones de hoy comentándoles que varios actores le han dejado emotivos mensajes a Chuck Norris tras su lamentable fallecimiento. 3 leyendas del cine de acción, tales como Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren, abrieron su corazón para despedir a Norris, dejando mensajes llenos de admiración y cariño tras conocer su fallecimiento y recordando al actor como una inspiración dentro del género. Lundgren consideraba al actor como uno de sus grandes amigos. Además, tuvo la oportunidad de ser compañero de Norris en Los Indestructibles 2. Y tras esta lamentable noticia, publicó en sus redes sociales un tributo que incluía una imagen detrás de cámara y un mensaje personal. Por su parte, Sylvester Stallone, quien también trabajó en la saga de acción junto a Norris, homenajeó a su colega resaltando su carácter y profesionalismo. A los mensajes también se le sumó Jean-Claude Van Damme, quien manifestó en Instagram su respeto y cercanía con Norris.
Miley Cyrus se sincera sobre sus adicciones. Con el próximo estreno del especial por el 20 aniversario de Hannah Montana, la artista vuelve a conectar con una de las etapas más importantes de su carrera. Aunque ha mostrado entusiasmo por retomar este personaje, también ha aprovechado el momento para sincerarse sobre los momentos más difíciles de su pasado. En una reciente entrevista con Variedades, la cantante habló sobre lo que significa reencontrarse con esta versión de sí misma, así como sobre la lucha que enfrentó con las adicciones. Enrique Iglesias mostró por primera vez a su cuarto hijo. El cantante español celebró el Día del Padre con una fotografía de sus hijos con Ana Kurnikova, y aunque anteriormente el cantante español había publicado imágenes de sus hijos en su cuenta de Instagram, esta es inédita porque por primera vez se ve al menor de ellos, quien nació en diciembre pasado. En el retrato aparece, aparte del rostro y la mano derecha de Kurnikova, quien sostiene su teléfono celular mientras fotografía a los 4 niños que posan en el interior de un yate privado, aparentemente en alta mar. Hasta el momento no se conoce el nombre del nuevo integrante de la familia Iglesias, Kurnikova, así como tampoco su género. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, llega el momento de concluir esta primera emisión. Siempre agradecemos su preferencia. Recuerden, Televen está en todo. Será hasta mañana a las 6 en punto después del himno nacional.